Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Diego Alvarado, Dimas Bravo, Noelia Orenes, Mitsuhiro Hayakawa, Dana Monge y Esteban Sevilla. Hoy les vamos a compartir un análisis que realizamos sobre el uso de redes sociales en jóvenes universitarios, un tema que sin duda nos toca a todos. Empezamos escogiendo este tema porque vimos la necesidad de reflexionar sobre cómo las redes sociales se han vuelto parte fundamental de nuestra rutina diaria. Pareciera que ya no podemos imaginar nuestro día a día sin ellas. Pero más allá de lo cotidiano que se ha vuelto su uso, también es importante preguntarnos, ¿qué efectos están teniendo en nosotros realmente? Para contextualizar esta problemática, tomamos como punto de partida un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica enfocado en estudiantes de secundaria en un distrito de Heredia. Ese informe reveló algo alarmante. La mayoría de los jóvenes utilizan redes sociales sin tener información adecuada sobre los riesgos que conllevan. Muchos de ellos aprendieron a usarlas por su cuenta, sin ninguna orientación, y eso los expone a situaciones complicadas como el ciberacoso, el consumo excesivo de contenido y hasta problemas de adicción. El estudio señala que una de las soluciones clave es educar, no solo prohibir o restringir, sino realmente enseñar a los jóvenes a hacer un uso más consciente y seguro de las redes. Aunque este estudio se enfocó en secundaria, nosotros lo tomamos como base para investigar si esa misma falta de orientación sigue presente en la universidad. Porque si no se invierte tiempo, así no se interviene a tiempo, los mismos hábitos simplemente se arrastran de una etapa a otra. Ahí es donde entra nuestro proyecto. A través de esta investigación, buscamos entender cómo las redes sociales están influyendo en nuestras emociones, en nuestras relaciones personales e incluso en nuestro rendimiento académico. Queríamos saber si los universitarios realmente tienen control sobre su consumo digital o si, como muchos sospechamos, las redes han pasado a controlar gran parte de nuestro tiempo y atención. En cuanto al desarrollo de la presentación, van a ver que está dividida en partes. Comenzamos con la introducción del tema, luego los objetivos que guiaron nuestra investigación, pasamos por los conceptos principales para entender mejor el fenómeno, explicamos la metodología que usamos y finalmente mostramos los resultados y nuestras conclusiones. Más allá de los datos, nuestra intención es que esta presentación los invite a reflexionar, porque no se trata solo de ver cuántas horas pasamos frente a una pantalla, sino de entender el impacto que eso tiene en nuestra vida diaria y sobre todo cómo podemos empezar a tomar decisiones más informadas sobre el uso que le damos a las redes sociales. Esta investigación se centra en comprender la relación que tienen los estudiantes universitarios con las redes sociales. El estudio explora cómo integran estas plataformas en su rutina diaria, efectos que reconocen en su vida, tanto beneficiosos como consecuencias negativas, y qué tan capaces se sienten de controlar el tiempo y el uso que le dedican. El propósito es analizar el impacto que estas herramientas digitales pueden tener en su bienestar emocional, su vida cotidiana y su rendimiento académico. Entre los objetivos principales se encuentra transmitir información clara sobre el uso responsable de las redes sociales, así abordando cómo influye en la rutina, el comportamiento y las decisiones cotidianas de los usuarios. Como segundo objetivo, se tiene el resaltar los posibles efectos negativos que puede generar su uso excesivo, especialmente en la salud mental, el equilibrio emocional y las relaciones interpersonales. Y como tercer y último objetivo, presentar recomendaciones y estrategias prácticas que ayuden a fomentar una relación saludable con las redes sociales a través de la reflexión y la concientización del comportamiento en las redes. Bueno, para presentar los principales conceptos, primero tenemos la dopamina, que según Pérez Padilla, 2017, la dopamina es el neurotransmisor más importante del sistema nervioso central. Y esta lo que hace es regular la conducta motora, la emotividad y la afectividad. Después está el FOMO, o el miedo a perderse algo, que según National Geographic es el fenómeno psicológico que consiste en un sentimiento de ansiedad por no estar presente en situaciones sociales, que al final de cuentas básicamente es el miedo a perderse algo importante por no estar en el lugar importante entre comillas. Ahora seguimos con la adicción, que según la American Society of Addiction Medicine se define como una enfermedad crónica y tratable que implica interacciones complejas entre los circuitos cerebrales, la genética, el entorno y las experiencias vitales de cada individuo, que al final eso se puede resumir en que es la dependencia de sustancias o actividades.
Y por último está el estar conectados, que según la psicóloga Sherry Turkle lo describe como: estamos cada vez más conectados, pero paradójicamente más solos. La conectividad digital satisface la necesidad de contacto inmediato, pero debilita la profundidad de las relaciones. Ahora, para continuar, vamos con la metodología, que para empezar, el tipo de estudio es descriptivo, que es básicamente un estudio que se enfoca en observar y analizar todas las características, percepciones y comportamientos sobre esta situación. Luego, como instrumento, usamos un cuestionario, un Google Forms, donde pusimos preguntas directas para poder identificar patrones y analizarlos. Y por último, como sujetos de información, el Forms estaba limitado a universitarios mayores de edad. Logramos recolectar 37 respuestas, donde las personas que respondieron, sus edades eran entre 18 y 23 años, donde logramos ver que había gente de varias universidades diferentes y carreras bastante diversas. Analizando más profundamente las edades, con respecto a las edades, el 94.6% de los encuestados tienen entre 18 y 20 años y solamente un 5.4% se encuentran de los 21 a los 23. Con respecto al género, estuvo un poco más balanceado, ya que 22 personas son del género masculino y 15 eran del género femenino. Con respecto a la ocupación, 32 personas, lo cual es un 86.5%, son solamente estudiantes, mientras que 5 personas, lo cual es un 13.5%, son estudiantes y trabajadores. Y por último, con las carreras, estuvo bastante diverso, ya que el 75.7% pertenece al campo de ingeniería y tecnología, el 13.5% a administración y gestión, 5.4% aviación y 2.7% para ciencias de salud y otro 2.7% para ciencias sociales. A continuación, se va a hacer un análisis de los resultados de la pregunta de la encuesta que dice ¿cuántas horas al día se usan las redes sociales? A través del gráfico proporcionado en la diapositiva podemos ver la distribución de respuestas de los participantes en la encuesta. Obtuvimos 37 respuestas para esta encuesta, de donde 11 personas dijeron que usan de 2 a 3 horas al día y 11 personas también que usan de 3 a 4 horas al día. Por lo que podemos reportar o ver que la mayoría de personas que respondieron a esta encuesta usan las redes de 2 a 4 horas al día. Que en acorde a Simon Kemp, un especialista en análisis global del uso digital, en su informe anual Data Portal, que el promedio de humanos usan las redes sociales 2 horas y media al día. Y así, nosotros también buscamos de cuántas horas al día está despierto el humano por promedio, de donde dice que el humano pasa 16 horas al día despierto, las cuales 2.5 usamos usando las redes. Y si se hace la matemática, dice que usamos 15% de nuestro tiempo usando las redes al día. Lo cual nos pone a pensar que se usa tanto tiempo de las redes sociales al día que básicamente se está volviendo como parte de la rutina del día a día del humano. La siguiente pregunta que quisimos discutir fue la de ¿qué redes utiliza la gente? Así, los resultados muestran una clara preferencia por plataformas que estimulan la inmediatez y el consumo visual. Como vemos, WhatsApp, Instagram, TikTok y YouTube dominan entre las respuestas con más encuestados. Eso también refleja la forma en que socializamos, nos informamos y nos entretenemos, especialmente Instagram y TikTok, dado que estas dos ambas tienen algoritmos diseñados para maximizar la permanencia del usuario a través de Instagram Reels y de For You page en TikTok. Entonces es notable que los usuarios se inclinan hacia redes que exigen poco tiempo de atención por publicación, lo cual nos lleva a preguntarle a los usuarios cuáles son sus principales motivos para usar las redes sociales. Enseguida vimos que la mayoría de la gente dice que lo usan por entretenimiento, pero así también seguido muy cerca por la comunicación y la conexión con otros. Cual esto confirma que las redes sociales no son solo vistas como para una fuente de diversión, sino también como una herramienta que ayuda a la gente para comunicarse con otros o estar en contacto con otra gente. Siguiendo con los resultados del formulario, ahora vamos a enfocarnos en algunos hábitos específicos relacionados con el uso de redes sociales y cómo estos pueden influir en nuestro día a día. Primero, preguntamos sobre la necesidad de revisar redes sociales al despertar y antes de dormir. Aunque al inicio del día el hábito no es tan marcado, sí hay un grupo considerable que lo hace casi de inmediato.
Pero es en la noche más que todo donde se vuelve mucho más común. Casi la mitad de las personas reportan revisar redes justo antes de dormir con cierta frecuencia. Este comportamiento, aunque puede parecer inofensivo, puede tener consecuencias. La exposición a pantallas antes de dormir afecta el sueño, lo cual a su vez impacta en la concentración, el estado de ánimo y hasta la energía con la que se empieza el día siguiente. Son estas pequeñas acciones que están vuelto parte de nuestra rutina, pero que claramente conllevan un peso. Siguiendo, preguntamos si las personas usan redes sociales durante sus horas laborales o académicas, y un 75% dijo que sí. Esto es un porcentaje alto, pero no es tan sorprendente si pensamos en lo fácil que es caer en la tentación de revisar el celular solo un momentito. Lo que empieza como una distracción de unos segundos puede convertirse en una desconexión total de la vida real, especialmente si ocurre repetidamente a lo largo del día. Esto no solo interrumpe el trabajo, sino que fragmenta la atención. Cada vez que se cambia la atención de una tarea a una red social, hay una pérdida de tiempo y energía mental. Con el tiempo, esto puede impactar directamente en la productividad y en la calidad de lo que se está realizando. Lo preocupante es que muchos de estos hábitos ya se han vuelto automáticos, es decir, no estamos siempre tomando la decisión consciente de revisar redes, simplemente lo hacemos. Y eso sugiere un cierto nivel de dependencia que valdría la pena observar. Y finalmente, preguntamos si el uso de redes sociales ha tenido un impacto negativo en el desempeño académico o laboral. Un 62% de las personas dijeron que sí. Este dato es especialmente interesante porque ya no estamos hablando de una percepción general o una suposición externa de alguien más. Es un reconocimiento personal del impacto que este hábito de revisar redes puede tener en áreas importantes de la vida. Y aún así, como mencionamos antes, ser conscientes del problema no significa que lo haya resuelto. Muchas personas sienten que no pueden dejar de usar redes aunque sepan que les afecta. Eso nos habla de una cierta desconexión entre lo que sabemos y lo que hacemos. En esta pregunta lo que se busca ver es cuál fue el método que utilizan los encuestados para reducir su tiempo de uso de redes sociales. Como método más votado es el reemplazar el tiempo en redes sociales por otras actividades, ya sean deporte, actividades recreativas, lecturas, caminatas, música, etc. Ya que con esto nos centramos en otras actividades y dejamos de lado las redes de las cuales siempre estamos muy pendientes. Esta fue votada por 18 personas. Por 17 personas, como segunda más votada, es el uso de aplicaciones o herramientas para dejar límites de tiempo a las aplicaciones, lo que nos permite llevar un buen control de estas. 15 de los votados escogieron utilizar el modo no molestar, el modo avión, que los desconecta y los mantiene menos pendientes a las notificaciones de las redes sociales. 11 de los encuestados deciden desinstalar la aplicación de manera radical o simplemente eliminarla temporalmente para no estar pendientes o no estar siquiera utilizándola. 7 no intentan disminuir su tiempo de uso y 5 intentan configurar horarios estrictos de uso de redes, lo cual les permite llevar un buen control de este tiempo. A continuación vamos a hablar sobre las limitaciones y retos de nuestra investigación. En primer lugar, una de las principales fue el tamaño reducido de la muestra, ya que al contar con pocos encuestados los resultados no pueden ser generalizados a toda la población universitaria y puede hacer que ciertos patrones no sean realmente representativos. En segundo lugar, muchas de las respuestas se basaron en la autopercepción de los estudiantes, lo que implica que los datos reflejen cómo se ven a sí mismos, lo que puede no coincidir con su comportamiento real. La subjetividad puede introducir sesgos, especialmente en temas relacionados con emociones o hábitos. Y por último, la encuesta fue aplicada durante el periodo lectivo, lo cual también representa una limitación. El estado emocional, la carga académica y los hábitos de uso de redes sociales pueden ser muy distintos en época de clases en comparación a vacaciones. Por lo tanto, si se realizara la misma encuesta en otro momento del año, los resultados podrían variar significativamente. Como conclusión de la encuesta y estudio, podemos encontrar que los jóvenes universitarios, que fueron la mayor parte de los encuestados, tienen un uso promedio de redes sociales de 2 horas y media al día. Las plataformas utilizadas son WhatsApp, Instagram, TikTok y YouTube, que son utilizadas ya que son esencialmente para comunicación y entretenimiento, ya que al ser jóvenes universitarios que estamos bastante sometidos a presión y estrés, buscamos un escape por medio de este tipo de entretenimiento y comunicación que es esencial. Este tipo de escape
puede traer tanto su beneficio como sus problemas, ya que este puede afectar el bienestar y la concentración en el estudio. Además, como otra de las conclusiones, podemos ver las limitaciones que obtuvimos por el tamaño de la muestra, el sesgo de autopercepción y el tiempo en el que se realizó la encuesta, el cual fue el periodo lectivo. Se concluye que se debe promover un uso más consciente de las redes y más equilibrado con el tiempo utilizado en redes, el tiempo utilizado en nuestra vida cotidiana, el tiempo utilizado en el estudio, etc. Para terminar, más allá de los datos y conceptos que compartimos, lo más importante es cuestionarnos nuestro propio comportamiento. ¿Estamos usando las redes sociales como herramienta o nos están controlando a nosotros? Este estudio no pretende satanizar las plataformas, porque también ofrecen cosas positivas, ofrecen conexión, información y hasta inspiración. Pero sí nos invita a hacer una pausa y observar con más conciencia cuánto espacio ocupan en nuestro día a día y qué tanto influyen en nuestro bienestar, nuestras relaciones y nuestro tiempo. Como jóvenes universitarios tenemos la oportunidad y la responsabilidad de aprender a equilibrar nuestro uso digital, porque al final no se trata solo de usar redes sociales, se trata de usarlas bien. Muchas gracias por su atención.